Club América hoy. El ambiente en Coapa cambió y tiene al americanismo ilusionado. Primero, el mercado empezó a moverse de una forma inesperada y un nombre que muchos ya habían borrado del radar terminó convirtiéndose en termómetro. La salida oficial de Sebastián Córdoba de Tigres llevó al América a tomar una decisión clave en los despachos. En un momento te explico los movimientos y lo que se está trabajando por detrás. Pero eso no es todo. Lo que de verdad está calentando el ambiente es que uno de los titulares pensados para el Clausura 2026 está siendo negociado con Cruz Azul. La idea no cayó nada bien y ya tiene a la afición bastante molesta. Y por si faltaba algo, una declaración que casi nadie esperaba explotó en redes sociales. André Marín Jr. dijo cosas sobre el proyecto del América que muchos no conocían, y el impacto fue inmediato. Debate, incomodidad y redes totalmente divididas y encendidas. Quédate por aquí, porque vienen más noticias importantes del mercado de fichajes. No te me vayas, que te voy a soltar todo eso ya mismo. Pero antes, compa, checa si ya estás suscrito al canal Noti Club América. De verdad, nos ayudas muchísimo a llegar a la meta de 1000 suscriptores. 1000 gracias de corazón. Vámonos con las noticias. El ambiente en Coapa se siente distinto. No es alarma, no es crisis abierta, ni mucho menos un escenario de pánico. Es algo más incómodo, una sensación de proyecto que perdió nitidez. El América sigue siendo grande, competitivo y exigente, pero el relato interno ya no camina con la misma firmeza de antes. Y cuando eso pasa, se nota. En medio de ese contexto apareció una voz inesperada. André Marín Jr., sin necesidad de estridencias ni ataques fáciles, lanzó una reflexión que rápidamente conectó con la afición. No habló de nombres propios dentro del vestidor ni apuntó directamente al mercado. Fue más arriba. Mucho más arriba. Su análisis funcionó como una radiografía de señales que muchos ya percibían, pero no habían ordenado. La primera tiene que ver con el rumbo. No desde un partido o un torneo, sino desde la toma de decisiones. Cuando un proyecto empieza a mandar mensajes cruzados, el problema no es inmediato, pero sí profundo. La segunda señal apunta al respaldo real al cuerpo técnico. No el discursivo, sino el que se traduce en contexto, planificación y claridad. Sin eso, cualquier proceso se vuelve cuesta arriba. La tercera es visible para cualquiera que siga al equipo de cerca. Los gestos, los silencios, las respuestas medidas. Todo comunica. Y cuando esas señales se repiten, dejan de ser casualidad. La cuarta es la más delicada, visiones internas que no terminan de alinearse y generan fricción en momentos donde el club necesita avanzar con convicción. Lo más llamativo no fue el contenido, sino la reacción. Lejos de rechazo, la reflexión fue amplificada por la propia afición. No como ataque al escudo, sino como advertencia. Muchos se vieron reflejados porque el diagnóstico no hablaba de fracasos, sino de desgaste. De una narrativa que necesita reordenarse. Y aquí está el punto clave, esto no cierra puertas ni anticipa escenarios definitivos. No marca destinos ni sentencia movimientos. Es una fotografía del momento. El mercado sigue abierto, las decisiones pueden llegar y el margen existe. Pero el mensaje quedó claro. Antes de mover piezas, el América necesita volver a transmitir una idea sólida desde arriba. Coapa no está en silencio. Está esperando señales. Y en un club como el América, cuando la convicción vuelve a hablar, todo lo demás empieza a acomodarse. Y mientras tanto, el ruido ya llegó desde la noria. La inquietud en Coapa no nació de un partido ni de un error puntual. Nació de un nombre que empezó a repetirse con demasiada naturalidad fuera del nido. Ramón Juárez, canterano, joven, con proyección y carácter, hoy representa algo más que una opción defensiva, es un símbolo en disputa dentro del mercado y del relato del club. Desde Cruz Azul el interés no se ha manejado en silencio. Al contrario, la máquina lo ve como prioridad y el mensaje es claro, quieren convencerlo con algo que hoy pesa en cualquier futbolista en crecimiento, protagonismo inmediato. No es un movimiento inocente. Es mercado, sí, pero también es un golpe emocional directo al americanismo. El contexto explica por qué el tema incomoda tanto. Juárez todavía no se ha consolidado como titular indiscutible y eso abre escenarios que antes no existían. Cuando un jugador formado en casa siente que el camino se estrecha,
Otros proyectos aparecen con discursos simples, claros y seductores. Ahí es donde el ruido empieza a ganar espacio. La afición lo percibe de inmediato. No porque la salida esté definida, sino porque la posibilidad es real. Ver a un canterano cruzar directamente al rival histórico no sería solo una transferencia más. Sería una herida simbólica que toca orgullo, memoria y pertenencia, tres pilares muy sensibles en Coapa. El recuerdo no ayuda. Casos recientes de futbolistas jóvenes que cambiaron de colores bajo promesas de liderazgo siguen frescos en la conversación. Y aunque cada historia es distinta, el temor se repite, que el rival aproveche un momento de indefinición para asestar un golpe mediático y deportivo al mismo tiempo. Hoy Ramón Juárez sigue siendo jugador del América. Eso no está en discusión. Lo que sí está en juego es la gestión del momento. Estas situaciones no se enfrían solas ni con comunicados tibios. Requieren mensajes firmes, planes claros y decisiones que refuercen la idea de pertenencia desde adentro. El mercado no espera y la presión externa no se detiene. Para el americanismo, este caso va más allá de un fichaje puntual, es una prueba de carácter institucional. Porque cuando se trata de cantera y rivalidad directa, no decidir a tiempo también termina hablando. Y en medio de todo, un nombre del pasado volvió a flotar. Mientras el entorno azul crema sigue atento a los próximos movimientos, un nombre conocido volvió a instalarse con fuerza en la conversación. Sebastián Córdoba cerró oficialmente su etapa con Tigres y, casi de inmediato, su nombre empezó a generar ruido real en el mercado. No por un acercamiento confirmado, sino porque el contexto cambió, y ahora hay competencia. Córdoba no es un extraño en el América. Es canterano, conoce Coapa, entiende la presión y sabe lo que implica vestir esta camiseta. Su salida del conjunto felino lo coloca en una posición especial, agente libre, con experiencia en Liga MX, todavía en plenitud competitiva y con margen para aportar desde el primer día. Ese perfil, hoy, no pasa desapercibido. Aquí es donde la historia se empieza a calentar. Porque mientras en Coapa el nombre flota como posibilidad, Pumas aparece mucho más activo en el radar. El club universitario ve en Córdoba una oportunidad clara y el escenario empieza a tomar forma de disputa. No es solo mercado, es narrativa, pasado y decisión. Para la afición americanista, la pregunta ya está instalada. No como exigencia ni como reclamo, sino como debate abierto. En un mercado donde no sobran oportunidades sin costo de transferencia, ¿vale la pena mirar hacia otro lado cuando un canterano con este recorrido queda libre y un rival directo se mueve? La realidad sigue siendo prudente. No hay señales claras de que el América haya iniciado gestiones formales. Pero el tablero ya cambió. Otros clubes avanzan, el nombre gana temperatura y el tiempo empieza a jugar su papel. El valor de Córdoba, estimado en alrededor de 3 millones de euros, confirma que no se trata de un jugador menor. A sus 28 años, puede encajar en distintos proyectos y eso explica por qué su situación dejó de ser anecdótica para convertirse en tema. Más allá de si vuelve o no, su caso ya cumple una función clave, medir el pulso del mercado y de la afición. Y ahora la pregunta es directa. ¿Te gustaría ver a Sebastián Córdoba de vuelta en el América o prefieres que el club no entre en esa disputa con Pumas? Y cuando nadie lo esperaba, el nombre volvió a sonar. En medio de un mercado que avanza entre silencios y lecturas cuidadas, un nombre conocido volvió a colarse en la conversación azul crema. No por una filtración interna ni por una oferta concreta, sino por una respuesta que bastó para encender la imaginación. Adama Traoré, viejo conocido del radar americanista, volvió a escena. El contexto explica el ruido. El América todavía no ha hecho oficial un fichaje de peso para el primer equipo y la afición observa cada gesto, cada palabra y cada señal externa con lupa. En ese escenario, cualquier guiño se amplifica. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El periodista Gibran Araige compartió un video junto al extremo del Fulham, invitándolo abiertamente a vestir la camiseta azul crema. La respuesta de Traoré fue medida, pero dejó frases que no pasaron desapercibidas. Dijo que le gustaría conocer México y soltó un comentario que hizo ruido inmediato. El color amarillo le queda bastante bonito. No confirmó nada, pero tampoco cerró la puerta. Ahí está la clave. No es negociación, no es oferta, no es acercamiento formal. Es mercado en estado puro.
Fumaca, percepción y expectativa. Un nombre que vuelve a circular justo cuando la conversación necesita estímulos y cuando el entorno busca señales de ambición. Desde lo contractual, el panorama es claro. Traoré tiene vínculo con el Fulham hasta el verano de 2026. No es un escenario inmediato ni sencillo. Pero el calendario también juega su papel. Con un mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la posibilidad de pensar a mediano plazo no resulta descabellada para ningún club. El detalle que alimenta la ilusión es el contexto. Compartir vestidor con Raúl Jiménez, vivir el fútbol mexicano y llegar en una etapa distinta de su carrera son factores que, al menos, mantienen viva la conversación. No más que eso. Para el americanismo, el nombre de Adama Traoré funciona como termómetro. Mide el nivel de expectativa, el hambre de impacto y la distancia entre el deseo y la realidad. No es promesa ni prioridad. Es una señal de cómo, aún sin movimientos oficiales, el mercado sigue girando alrededor de Coapa. Y ahí es donde la comparación se volvió inevitable. Con el calendario avanzando y el Clausura 2026 cada vez más cerca, la conversación alrededor del América terminó girando hacia un punto incómodo. No nació desde la nostalgia gratuita, sino desde la comparación directa. En redes sociales empezó a circular un recordatorio claro de cómo el club se movía en otros momentos recientes, cuando el tiempo jugaba a favor y no en contra. La cuenta Resaca Americanista puso sobre la mesa un contraste que rápidamente hizo ruido. No fue un ataque personal ni una campaña dirigida. Fue memoria. Recordar cómo trabajaban directivas anteriores, con planeación, anticipación y decisiones rápidas, expuso de golpe la falta de refuerzos, la molestia de la afición y el silencio de la directiva como un mismo problema estructural. El ejemplo más citado fue diciembre de 2014. Apenas 5 días después de cerrar el torneo como campeones, el América ya tenía refuerzos anunciados y definidos. La pretemporada arrancaba con claridad, roles marcados y una idea clara desde los escritorios. No era improvisación, era método. Hoy el escenario es distinto. El mercado sigue su curso, otros clubes avanzan y Coapa permanece sin anuncios oficiales. Eso no solo alimenta el debate en redes, también condiciona la preparación deportiva. Arrancar sin piezas nuevas reduce tiempos de adaptación y traslada presión directa al cuerpo técnico, que trabaja con lo que tiene mientras el entorno exige respuestas. La comparación no busca idealizar el pasado, sino evidenciar una diferencia de modelo. Antes, el América marcaba el ritmo. Hoy, lo observa. Y en un club donde la exigencia es permanente, esa diferencia pesa más de lo que parece. El impacto va más allá del presente mercado. Tiene que ver con el mensaje que se transmite hacia adentro y hacia afuera. Cuando el club deja de imponer condiciones y entra en pausa, la narrativa se resiente. La historia reciente lo recuerda, el tiempo también compite. Esta última comparación no cierra el debate, lo concentra. Resume semanas de conversación, incomodidad y expectativa. Porque al final, el americanismo no discute nombres por capricho. Discute formas. Y cuando el pasado reciente expone lo que hoy no aparece, la pregunta queda flotando sola en el aire de Coapa.